Saludos, saludos especiales. Qué bueno volver a encontrarnos en este espacio que es tan especial y que Dios nos lo ha permitido para encontrarnos alrededor de la palabra de Dios y tener los principios que Él establece para cada una de nuestras vidas. Así que en esta mañana vamos a seguir hablando de crisis de fe. En la anterior predicación hablamos que todos tenemos crisis de fe. Algunas crisis muy negativas, pero otras porque definitivamente obedecer y hacer el plan de Dios para nuestras vidas, pues nos coloca en una dimensión diferente y vamos a tener nuestras dudas y nuestras crisis de fe. Pero hoy vamos a mirar algunos elementos esenciales de la fe. No mencionaremos todos, pero por lo menos algunos elementos esenciales que nos ayudan para que podamos seguir adelante y poder, pues, superar esas crisis de fe. Por eso, vamos al versículo bíblico que tenemos como fundamento. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdanos para seguir creciendo en este aspecto fundamental de nuestra fe en Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque nos permites volver a mirar fundamentos esenciales, volver a estudiar partes de tu palabra que nos enseñan, que definitivamente van colocando escalón tras escalón, niveles de bendición y de carácter y de madurez espiritual. Por eso en esta mañana nos colocamos en tus manos y que nos ayudes a entender más sobre estos elementos que son fundamentales sobre la fe. Gracias, Señor, pero muchas gracias. Amén y amén. Conocer los elementos esenciales de la fe es clave. Como dije antes, nos ayudan a superar dudas, crisis que pueden venir a nuestras vidas. Algunos elementos de fe, pudiéramos decir, pues establecen prioridades y establecen madurez en nuestras vidas. El primero, la fe va más allá de creer simplemente en Dios. La creencia en Dios, así sencilla, simplemente, no es fe. Encuestas sobre la existencia de Dios revelan algunas cosas. Por lo cierto que cuando se hacen encuestas muy grandes, llegamos a conclusiones, y más en nuestros países, que la gran mayoría habla de Dios. Solo el 5% dice que no creen en Dios. Pero del 95% que cree en Dios, el 5% son panteístas. Es decir, que para ellos todo es Dios, Dios es todo, no hay un Dios grande, supremo, creador que controla el universo, sino que Dios es parte del mismo universo y que si unimos todo lo que hay, todo lo que existe, se hace un gran poder supremo y que eso se llama Dios. El 7% cree que Dios es la realización total del potencial personal y humano. A medida que somos mejores en conocimiento, en ciencia, pues superamos aspectos en los cuales simplemente esa realización total nos lleva a decir que hay un Dios. El 5% cree que hay muchos dioses, cada uno con distinto poder y autoridad. Ahí tenemos el politeísmo y ahí pues hay muchas, pero muchas maneras de creer en Dios.
El 9% cree que Dios es un estado de mayor conciencia que cada persona debe alcanzar. Entonces, entre más mi conciencia y mi interior crece, entonces yo puedo obtener un conocimiento más de Dios. El 69% cree que Dios es todopoderoso. Y ahí es donde yo digo que la gran mayoría en nuestros países latinoamericanos y pues en los Estados Unidos que se ha hablado de Dios, pues pareciera que fuera un muy buen porcentaje, que el 69% cree que Dios es todopoderoso, que todo lo sabe, que es el creador del universo y que gobierna el mundo. Pero ahí tenemos problemas, que la gente cree en un Dios y cree en Dios a su manera o en un Dios creador, en un Dios poderoso, en un Dios que controla todo el universo. Pero ¿será que ese creer de esa manera en Dios es la verdadera fe que el Dios de la Biblia nos pide? Mire, leamos un versículo bíblico. Santiago 2:19, que siempre lo hemos leído, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tremendo! Hasta los demonios, hasta el mismo diablo cree que hay un Dios y que existe y tiemblan ante Dios y tienen temor ante Dios. Así que no creo que Satanás tenga la fe de Dios ni tenga una fe que realmente sea establecida por Dios. Por eso, creer simplemente en Dios no basta. Creer es bueno, pero debemos movernos a caminar y vivir en la fe que Dios quiere que vivamos. Tener fe en Dios es aceptar su señorío, su soberanía, su poder, su control, que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el creador, pero que también es el que la sustenta. Tener fe en Dios es reconocer que Él es el dueño de nuestra vida. Y por eso, como dueño de nuestra vida, debemos adorarle, debemos obedecerle incondicionalmente. Tener fe en Dios nos lleva a creer en Jesucristo, su obra salvadora, su resurrección, todo lo que Él hizo por nosotros. Y tener fe en Jesucristo nos mueve hacia un objeto real, porque Él es el autor y consumador de la fe. En segundo lugar, la fe está fundada en el poder de Dios. Ya miramos que no solamente es simplemente creer en Dios por creer, tiene que ir más allá en aceptar lo que es Él y en obedecerle. En segundo lugar, pues la fe está fundada en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, versículo 4 al 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire cómo termina este versículo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que haya una fe que realmente sea la fe que Dios propone, debe estar fundamentada en el poder de Dios. La fe no depende de nuestras ideas, razonamientos, lógicas humanas. Supongamos que estamos enfermos y nos aconsejan alguna droga, algún remedio especial, y nosotros decimos, no, yo voy a creer mucho que esta droga me va a hacer bien. Definitivamente, este remedio me va a sanar. Y entonces, pues en ese momento, yo coloco una fe grande en ese remedio. Pero me tomo el remedio, lo tomo consecutivamente y entonces, pues de un momento a otro me doy cuenta que no hay efectividad. Me doy cuenta que no hay manera de
sanarme. Entonces me aconsejan otro remedio. Y digo, no, a lo mejor ese no va a ser tan efectivo. Así que en ese momento yo me lo tomo sin creer mucho y sin tener mucha fe en ese remedio. Pero ese remedio era más efectivo y aunque yo no creí mucho en él, definitivamente me sané y curó mi enfermedad. El gran asunto no depende tanto de la creencia nuestra, sino de creer en el poder de Dios. En la ilustración que les coloqué, no es tanto creer en que una determinada droga me va a sanar, sino en que me debo tomar la droga que es eficiente y que es adecuada. Así que el poder de Dios es efectivo para tener una fe correcta. Moisés debía tener fe en el poder de Dios. No podía librar a los hijos de Israel del faraón. No podía cruzar el mar rojo por tierra seca. No podía proveer agua de la roca. Pero él confió en el poder de Dios y entonces se establecieron los milagros que vemos en el Antiguo Testamento. Igual pasa con Josué. Él no podía hacer que los israelitas pasaran el río Jordán en tierra seca. No podía derribar las murallas de Jericó. No podía derrotar a sus enemigos. Pero él confió en el poder de Dios y entonces se dieron todas estas cosas, porque no era tanto en las cuestiones de él, sino en el poder de Dios. Los discípulos debían tener fe en el poder de Dios. No podían alimentar la multitud, ni sanar a los enfermos, ni aquietar la tormenta, ni resucitar a los muertos. Pero ellos decidieron creer en el poder de Dios. Cuando creemos en el poder de Dios, entonces vamos a actuar y entonces la fe se manifiesta de una forma poderosa. Un tercer elemento que es esencial y que nos puede ayudar para llegar a una fe que Dios quiere que tengamos y que establece es que hablar un poquito sobre la cantidad de fe que necesitamos. Mateo 17:20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Vienen y le plantean al Señor Jesucristo que no pudieron echar fuera un demonio. Y el Señor les dice que es por poca fe. Pero Él les repite, de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada será imposible. Al mencionar el grano de mostaza, no está hablando de el tamaño que nosotros nos podemos imaginar tangible de la fe. Él lo que está hablando no es de tamaño, no es de volumen, no es de cantidad. Está hablando de calidad. Está hablando de potencial. Está hablando de la esencia de la fe. Hemos distorsionado a veces nuestra manera de decir las cosas y podemos decir, tengo mucha fe. Es que yo tengo una fuerza de voluntad grande, una energía especial, un poder mental grande. Es que definitivamente yo me emociono fuertemente y creo que van a suceder las cosas. Hemos distorsionado la fe en lo que hemos llamado tener fe en la fe. Y pensamos que tener fe es pensar positivamente. Pensamos que tener fe es simplemente lo que a veces decimos. Créalo y declárelo. Créalo y declárelo. Y parece muy bonito decirlo, pero no. Solamente creerlo y luego declararlo. No. Tenemos que ir a mirar qué son todo lo que Dios pide para que haya verdadera fe.
Y en este ejemplo que el Señor coloca del grano de mostaza, está hablando de una fe muy especial. Primero, una fe viva. La semillita es muy pequeña, pero tiene vida. Y tiene un potencial tan especial que si se siembra esa semillita, puede dar un árbol grande. Definitivamente es pequeña la semilla, pero potencialmente tiene un resultado muy grande. Así que él está colocando el ejemplo de la semilla, no para decir que de lo pequeñito pasen a lo más, sino que tengan una fe viva, una fe con un potencial especial. Y precisamente esa fe es tener la vida de Cristo en nuestra vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que dice este versículo, que ya nuestra meta no es que vivamos nosotros a nuestra manera de pensar o en nuestra manera de creer, sino que más bien Cristo viva en nosotros. Y el versículo sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe no es simplemente una gran fuerza nuestra. La fe es creer en el Hijo de Dios, creer en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, que Él nos amó, que Él se entregó a sí mismo por nosotros, que Él fue a la cruz del Calvario, que murió para perdonar nuestros pecados. Definitivamente estamos en un buen, pero muy buen escenario para que la fe produzca sus efectos y los resultados que Dios quiere que se produzcan. Nuestras vidas van a ser diferentes. Nuestras vidas realmente van a cambiar, porque no es por nuestra fuerza de voluntad, no es simplemente porque nosotros declaremos algo, es porque el poder de Dios se manifiesta, es porque el potencial que hay en creer en Jesucristo es muy grande. Cuando creemos en simplemente personas o en eventos o en ideas o en pensamientos, no nos va a llevar a buenas metas. Pero cuando creemos en Jesucristo, seguro que Él es el camino, seguro que Él es la verdad, seguro que Él es la vida. Así que debemos creer en Dios de una forma viva, de una forma muy especial. Así que yo les invito en esta hora para que nosotros revisemos si nuestra fe está colocada en algo o en alguien que no es la persona de nuestro Dios y la persona de Jesucristo. Simplemente nos puede ayudar humanamente. Simplemente vamos, como les decía, a tener cierta confianza. Yo me siento en una silla porque tengo fe en esa silla. Yo camino porque sé que mis piernas están bien y puedo llegar a un lugar. Yo me subo a un transporte urbano porque confío en ese transporte y confío en que el conductor va en la ruta que yo necesito. Definitivamente manejamos fe sencilla, fe natural, pero Dios quiere que tengamos una fe espiritual, una fe muy especial que mueva montañas. Pero no es nosotros con nuestra fe que movemos montañas, nosotros creemos en Dios y creemos en Jesucristo, y el que mueve las montañas es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, entonces, demostramos que tenemos una vida de creer en nuestro Señor. No es solamente un asentimiento intelectual, debe haber una vida de comunión y de obediencia. La fe, entonces, está fundamentada en estas tres cosas que hemos estudiado esta mañana. Hay muchas más por analizar y por estudiar según la palabra del Señor,
Pero nuestra fe no es solamente creer que Dios existe. Debemos creerlo de corazón y tenemos que obedecerlo y dejar que Él sea el dueño y el que tome control de nuestras vidas. En segundo lugar, debemos creer que es el poder de Dios el que se manifiesta. Y en tercer lugar, tenemos que creer que es una fe viva y una fe que tiene un potencial muy especial, pero que precisamente esa vida y ese potencial depende de la persona de Jesucristo que está en nuestras vidas y que está en nuestro corazón. Así que solamente volver a recordar ese versículo que nos habla en dónde deben estar colocados nuestros ojos. Y por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos de ninguna manera colocar nuestros ojos en otras cosas ni en otras personas. Solamente en Jesús se camina en la fe verdadera, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual, dice el versículo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué bueno es que nosotros podamos tener ese camino de fe, creer en esa fe que tiene esencia, que es sustancial, que no es temporal, que puede permanecer y que nos puede servir para esta vida, por supuesto, pero también nos va a llevar hasta la vida eterna. Evaluemos nuestra fe, evaluemos cómo estamos nosotros funcionando en esta área. Y por eso en esta mañana vale la pena orar y decirle a nuestro Señor que Él nos ayude en todas estas áreas, porque a veces por nuestra propia fuerza de voluntad o por nuestro propio positivismo no podemos llegar. Por cierto que tenemos que pedirle a nuestro Dios que Él sea el que transforme nuestra voluntad y que transforme nuestros pensamientos. Y entonces la fe en Dios va a establecer grandes bendiciones. Señor, muchas gracias. Te honramos en esta hora y declaramos, no en nuestras fuerzas, no en nuestra fuerza de voluntad, no por lo que nosotros podemos decir, sino por lo que tu palabra establece y tu palabra declara. Y por eso, Señor, en esta hora te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Para ti sea todo honor y permítanos que nuestra fe se establezca en el poder tuyo, que nuestra fe se establezca en creer en Dios, pero tenerlo como nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro perdonador, el que controla todas las cosas y por lo tanto es dueño también de nuestra vida. Y que nos permita, Señor, crecer cada día en experimentar una fe viva y con un alto potencial, porque es la fe que agrada a Dios. Por eso el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios, pero una fe bien fundamentada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno poder seguir hablando de estos temas. Pero hagamos un análisis personal y que nos propongamos en esta semana a seguir creciendo en la fe que Dios quiere que crezcamos. Bendiciones. Que pasen un tiempo muy, pero muy especial en esta semana junto con su familia, en su trabajo, en sus actividades, los que todavía siguen de cuarentena, pero que Dios los acompañe siempre. Bendiciones. Hola familia Cristo vive. ¿Cómo están? Los extrañamos mucho y queremos invitarlos a que sigan conectados a nuestra iglesia online. Y no se olviden de nuestras actividades semanales, como son lunes, miércoles y viernes con nuestros devocionales.
nuestras células de cuidado los días lunes y miércoles. Los martes, un café online con los hombres Cristo Vive. Los jueves, nuestra noche de oración. Los viernes, Bloom online con las mujeres Cristo Vive. Y los domingos, en nuestro culto dominical. Y recuerden, seguimos nosotros los niños en nuestros entrenamientos y noches de oración con G-Troopers, princesas, guerreros, Boys Trooper chicas y jóvenes mijo. Si tienes alguna necesidad, comunícate al siguiente número. 312-295-7195. Cristo vive, una familia con propósito.